Lunes 16 de agosto. Tratamiento desde la raíz. Habían bajado al paralítico ante la presencia de Jesús, y todos los ojos estaban puestos en el Señor. ¿Decidiría sanar a un pecador ostensible? ¿Diría algo para reprender la enfermedad? ¿Qué hace Jesús para curar al paralítico? ¿Qué es lo primero que Jesús hace por él? Vamos a leer Marcos, capítulo 2, versos 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Como a menudo no nos damos cuenta de una enfermedad hasta que notamos los síntomas, muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son los síntomas. Creemos que deshacerse de los síntomas implica curarse. Jesús aborda la enfermedad de manera diferente. Él conoce la raíz de todo sufrimiento y enfermedad y quiere tratar esto en primer lugar. En el caso del paralítico, en lugar de tratar inmediatamente los efectos obvios de la enfermedad, Jesús va directo a la raíz de lo que más le molesta al hombre. El paralítico siente el peso de la culpa y la separación de Dios con más intensidad que su enfermedad. Y así, Jesús va directo a la raíz y primeramente le ofrece el perdón. Los dirigentes religiosos se sorprenden cuando escuchan a Jesús pronunciar el perdón. En respuesta a sus acusaciones tácitas, Jesús plantea una pregunta. Vamos a leer Marcos 2, 8 y 9. ¿Qué desafío presenta Jesús a los escribas? ¿Cuál es el tema que aborda realmente? Dice la palabra del Señor. Conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Generalmente hablar es fácil, pero no cuando Dios habla. Por la poderosa palabra de Dios, todas las cosas llegaron a existir. Génesis 1. Aunque el perdón no es algo que se pueda ver, es costoso. El perdón le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Todo lo demás es secundario. Para demostrar el poder y la realidad del perdón, Jesús decide curar al paralítico. Dios anhela curarnos por dentro en primer lugar, y luego, a veces, decide brindarnos sanidad física inmediata, como con el paralítico, o a veces tendremos que esperar a la mañana de la resurrección para experimentar la sanidad física. De cualquier manera, nuestro Salvador quiere que podamos descansar en la seguridad de su amor, su gracia y su perdón ahora mismo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. ¿Cómo podemos hallar descanso y paz, aunque no recibamos respuesta al orar por sanidad, al menos por ahora? Hay varias cosas que debemos tener muy en cuenta. Lo primero es que a Dios nada se le sale de las manos. A Dios nada lo toma por sorpresa. Ni siquiera una enfermedad terminal para ti o para mí, o nuestra muerte repentina. Dios ya lo sabía con anticipación y ya había hecho provisión suficiente para nosotros. Nuestro gran problema, y esto también debemos tenerlo en cuenta,
es que nos aferramos demasiado a la vida en esta tierra y nos aferramos demasiado a nuestras conveniencias y a nuestra comodidad, tanto que cuando pasa nuestra salud y llega la enfermedad, o pasa nuestra vida y se acerca nuestra muerte, muchas veces pensamos que Dios no nos ama. Pero esto no es así. Dios ama tanto al que está enfermo como al que está sano. Dios no nos ha enviado la enfermedad, pero en algunos casos la ha permitido. Y como nosotros no sabemos el fin desde el principio y no conocemos lo que va a surgir en nuestra vida y en nuestra vida espiritual por causa de las circunstancias difíciles que enfrentamos, no podemos quejarnos ni podemos decir que somos de malas porque haya llegado la enfermedad o porque nos toque bajar a la tumba, estando jóvenes todavía. Debemos decirle al Señor, gracias por la salud, y si has permitido esta enfermedad, gracias Señor, tú sabes el porqué, tú sabes más que yo que se haga tu voluntad. Oremos con gratitud, sea que estemos enfermos o sea que estemos sanos, porque en muchas ocasiones Dios nos va a sanar, pero en otras no lo hará. Tú lo has visto en tu vida, pero también en la vida de algún amigo o algún familiar que tenía mucha fe, y sin embargo permaneció enfermo, y algunos murieron. Pero murieron en Cristo, no han perdido, no están derrotados, han ganado la batalla, han ganado la victoria, no por su fuerza, no por su gracia, sino por la gracia del Señor. Conviene recordar, como Jesús le dijo a Pedro, lo que no entiendas ahora, lo entenderás después. Lección para el día lunes 16 de agosto. Tratamiento desde la raíz. Marcos 2, 9 al 12 nos dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dios sana lo más importante siempre. Dios nos sana espiritualmente si aceptamos su sanidad. Nos perdona y nos restaura para que reflejemos su imagen y vivamos de acuerdo a su palabra. Pero Dios no siempre sana la enfermedad física, y Él sabe el por qué. Todos en Cristo estamos sanos, y debemos administrar la salud como un don precioso, que si un cristiano se enferma, no sea porque ha transgredido la ley de Dios o las leyes de la salud. El paralítico experimentaba un agudo dolor por su enfermedad física, pero Jesús se dio cuenta que el mayor dolor de este hombre era la conciencia de su pecado. Sufría de manera cruel bajo el peso de su conciencia atormentada. Miraba al Señor Jesús con ojos ansiosos y con un corazón anheloso de su ayuda. Nuestra necesidad más urgente jamás pasa desapercibida para el Señor nuestro Dios. Las palabras del Señor Jesús son dirigidas a la raíz del problema del enfermo. Tus pecados te son perdonados. ¡Qué palabras más poderosas! ¡Qué mensaje lleno de gracia! La realidad del perdón de sus pecados trajo a su vida una corriente de bendiciones que impactó su ser espiritual y llevó sanidad a cada célula de su cuerpo. El personaje de esta historia era consciente de su pecado y deseaba el milagro del perdón más que el de la sanidad física, porque había visto que la enfermedad del alma
es un problema más peligroso y más desesperante que la enfermedad del cuerpo. Porque la enfermedad del cuerpo pasará con la muerte, pero la enfermedad espiritual, si morimos enfermos espirituales, prevalecerá sobre la muerte, porque luego resucitaremos para recibir el pago por haber muerto enfermos de pecado y no haber acudido al médico divino, quien nos buscaba y nos llamaba para sanarnos. Pero, saben, hermanos, no todos podemos ver esta realidad. Por ello, muchos buscamos sanidad física sin importar la sanidad espiritual o la salvación. Queremos a Dios como sanador, pero lo despreciamos como salvador. Si estamos atravesando o experimentando este sutil engaño, pidamos a Dios que nos dé su colirio sagrado para poder ver las cosas como Él las ve. Si Dios te ha sanado el alma por su gracia y perdón, seguramente sanará también tu cuerpo y la enfermedad huirá de ti. Pero si no se va la enfermedad física, puedes celebrar y agradecer con profundo gozo por el perdón de tus pecados y la sanidad de tu alma. Vale mucho más la vida con Cristo, la vida en santidad, la vida eterna, que la vida pasajera de esta tierra. Esto nos dice el espíritu de profecía. Cuando oráis por bendiciones temporales, recordad que el Señor puede ver que no es para vuestro bien o para su gloria el daros exactamente lo que pedís, pero Él contestará vuestra oración, dándoos exactamente lo que es mejor para vosotros. Cuando Pablo oró para que fuese quitada la espina de su carne, el Señor contestó su oración, no quitándole la espina, sino dándole gracia para soportar la prueba. Bástate mi gracia, le dijo. Pablo se gozó por esta respuesta a su oración, declarando: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Cuando los enfermos oran por el restablecimiento de su salud, el Señor no siempre contesta sus oraciones en la forma exacta que ellos quisieran, pero aunque no sean sanados inmediatamente, Él les dará lo que es de mucho mayor valor, la gracia para soportar su enfermedad. Matutina en los lugares celestiales, 16 de marzo, conforme a la voluntad de Dios. Primer párrafo.